Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con ecuaciones de primer grado con números enteros. Veamos lo que nos define lo que es una ecuación de primer grado con números enteros, que es una igualdad que involucra una incógnita generalmente representada por la letra X, elevada a la potencia 1 junto con números enteros y operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y la división, si su resultado final es un número entero. El objetivo es encontrar el valor o los valores enteros de la incógnita que hacen que la igualdad sea verdadera. Es importante aquí aclarar que normalmente las ecuaciones funcionan con la incógnita, la letra X, pero puede ser cualquier variable. Las variables más utilizadas son X, Y, Z, incluso la U cuando son más de 3 variables. Pero podríamos decir que esas son las variables que más se utilizan cuando hablamos de ecuaciones. Por otro lado, tenemos que una ecuación de primer grado es una igualdad matemática. Y siempre debemos recordar eso, que es una igualdad matemática representada por una expresión algebraica en la que la variable aparece elevada solo a la primera potencia. Veamos aquí un ejemplo. Esto es lo que es una ecuación de primer grado. Vemos que la variable aparece elevada a la primera potencia porque está sola, no es x a la 1, dicho de otra manera. Y la ecuación me dice que es x más 11 igual a 23. Cuando hablamos de que una ecuación es una igualdad matemática es porque siempre vamos a tener este signo que me va a representar la ecuación. Siempre ese signo lo que hace referencia es que esto es una igualdad. Entonces lo que debo yo hallar para resolver una ecuación siempre es el valor de la incógnita. En este caso la incógnita es x y una forma de hallarla es simplemente despejándola. ¿Qué significa despejar la variable? Pues despejar en este caso x es dejarla sola. Entonces el signo o la operación que me aparece aquí, que es una suma, lo que normalmente nosotros decimos es que si está sumando pasa a restar, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces despejamos la variable, x va a ser igual a 23 menos 11. Como el signo acá era positivo, al pasar de un lado al otro lado de la igualdad cambia el signo de positivo a negativo y hacemos la diferencia. 23 menos 11 es 12, quiere decir que el valor de x para esta ecuación es 12. ¿Cómo lo compruebo? Pues simplemente la forma de comprobar es reemplazando el valor que hallamos donde veamos la incógnita. Entonces aquí podemos decir que la ecuación original me dice que x más 11 es igual a 23. ¿Cuál fue el valor de x que hallamos? 12. Entonces donde veamos la x la reemplazo por el valor de 12, le sumo 11 y eso es igual a 23. Y como 23 es igual a 23 podemos decir de que la ecuación está bien. Veamos otro ejemplo. Dice acá menos 13 más x es igual a 18. Entonces como tengo que despejar la variable, es dejarla sola, está con signo negativo, pasa con signo positivo y me queda que x va a ser igual a 18 más 13. Quiere decir que x es igual a 31. Ese sería el valor de mi variable. Volvamos a hacer la comprobación. Entonces lo que yo hago es coger la ecuación original, entonces digo que menos 13 más x es igual a 18. Y donde veo x voy a reemplazar por el valor de 31, que fue el valor que calculé. Entonces me dice menos 13 más 31 es igual a 18. Si yo cojo 31 y le resto 13, eso me va a dar 18. 18 es igual a 18. Y ese sería el resultado. Tengamos en cuenta acá que normalmente cuando hacemos estas restas es que cojo el mayor de los dos, le resto el menor y su resultado con el signo del mayor, en este caso 18. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces aquí lo que tenemos es una igualdad matemática con la variable en dos lados de la igualdad. Debemos identificar lo siguiente. En toda ecuación tenemos dos lados. El lado izquierdo, que lo podemos definir en esta parte de acá, y el lado derecho, que es la otra parte de la igualdad. Entonces la igualdad se me divide en dos partes, la izquierda y la derecha. Cuando un número pasa del lado izquierdo al derecho, cambia de signo. Si está sumando pasa a restar y si está multiplicando pasa a dividir. De igual manera pasa con los números que estén a la derecha. Si un número pasa de un lado al otro de la igualdad, si está sumando o restando pasa con signo contrario. Y si está multiplicando pasa a dividir. Y si está dividiendo pasa a multiplicar. Eso es lo que debo interpretar de estas ecuaciones. Supongamos que voy a pasar las variables a un lado de la igualdad y los números al otro. Entonces me quedaría de esta manera. 2x menos x, porque este venía más, entonces pasa con signo contrario, menos x, va a ser igual a 40 menos 15. ¿Por qué? Porque este venía de ser más 15 y pasa al otro lado de la igualdad, menos 15. Importante entender esto. Por lo general yo recomiendo que el número de acá, que los números de acá se coloquen primero, a cada lado de la igualdad.
Entonces, antes de despejar, pues coloco los números primero que se encuentran, que hacen parte del lado izquierdo. Coloco en este caso el 2x. Si traigo alguna variable, la coloco a continuación con signo contrario. Lo mismo sucede con los números. Los números primero colocamos los números, y los números que traigamos del otro lado de la igualdad, de la izquierda, pues los traemos con signo contrario. En este caso me quedaría así la ecuación. No importa que traigan inicialmente primero el número, pero entonces viene con el signo contrario, menos 15, y este 40 no puede cambiar de signo. Si cambia de posición, no quiere decir que cambie de un lado al otro de la igualdad, simplemente está cambiando de posición, no debe cambiar el signo. Aquí quiere decir que si no tiene signos positivos, pues aquí conserva el positivo. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí es donde más cometen los errores los estudiantes. Esta podría ser la forma como nosotros decimos que se encuentra bien la ecuación. No importa si primero vas a colocar el número, pero debes colocarlo con signo contrario, y el número que se encuentra acá positivo, pues conserva el signo. Normalmente, ¿cuál es el error que cometen los estudiantes? Pues por lo general, si colocan inicialmente el menos 15, al 40 le cambian el signo, y no lo deben cambiar porque se encuentra en el mismo lado derecho. No debemos tener en cuenta esto porque esto simplemente es un error matemático que normalmente cometen los estudiantes. Lo correcto es lo que acabamos de explicar aquí en esta parte de arriba. Veamos acá cómo sería la solución de esta situación. Entonces simplemente 2x más 15, si dejamos las x a un mismo lado de la igualdad, este que está sumando pasa a restar y eso va a ser igual a 40, y este que está sumando pasa a restar, 40 menos 15. 2x menos x, aquí es como si fuera 2x menos 1x, no aparece el número acá, pero es como si hubiera un 1. Entonces 2 menos 1, 1, o sea x, y x va a ser igual a 40 menos 15, o sea 25, y ese sería mi resultado. De igual manera como los anteriores ejercicios, pues lo vamos a comprobar. Cojo la ecuación original, siempre cojo la ecuación original, y reemplazo el valor de la x, donde vea x coloco 25, entonces aquí me queda 2x, que es 2 por 25 más 15, va a ser igual a 40 más x. Si yo multiplico 2 por 25, eso me da 50. 50 más 15 y va a ser igual a 40 más 25. 50 más 15, eso es 65, que es lo mismo que decir 40 más 25, que es 65. Y esta es la forma como nosotros resolvemos este tipo de ecuaciones de primer grado con números enteros y su comprobación. Veamos acá otros ejemplos. X más 17 igual a 32 más 2x. Ya sabemos que mandamos las variables a un mismo lado de la igualdad, o sea que esto va a quedar x menos 2x igual a 32 menos 17. Como este estaba positivo pasa a negativo, y como este estaba positivo pasa a negativo. Aquí, para diferenciarlo, le cambié el color a los números, que los números azules son los que cambiaron de un lado al otro lado de la igualdad y cambian con signos contrarios. A continuación, si yo hago la resta, aquí me va a quedar que esto es menos x igual a 32 menos 17, 15 positivo. Como la variable nunca me puede quedar negativo, que era lo que anteriormente les decía, debo multiplicar por menos 1. Entonces aquí multiplico por menos 1, pero también a este lado de la igualdad. Al multiplicar por menos 1, cada lado de la igualdad me cambia el sentido del signo. O sea que aquí va a quedar que x es igual a menos 15. Y ese sería mi resultado final. Esta es la forma como yo resuelvo las ecuaciones. De recuerdo, nunca la variable puede quedar negativa. Para eso, pues preferiblemente multiplico por menos 1 en cada lado de la igualdad. Veamos otro ejemplo. Menos 15 menos 4x igual a 18 menos 7x. Entonces llevamos las x a un mismo lado de la igualdad, me queda menos 4x más 7x, porque este estaba negativo pasa más, y va a ser igual a 18 más 15, porque este estaba negativo pasa positivo. Al hacer aquí la suma, yo no aplico ley de signos, porque no podemos aplicar ley de signos, y recordemos, solo aplicamos ley de signos cuando vamos a romper paréntesis o estamos multiplicando. Como aquí no hay ni paréntesis ni estamos multiplicando, pues simplemente hacemos las sumas de positivos o las sumas de negativos. En este caso tengo 7 y le quito 4, me va a quedar 3x igual a la suma de estos dos, que es 33. O sea que 3x es igual a 33. Ahora, observemos que este es el primer ejemplo que explicamos, donde me queda un número acompañando las x. Quiere decir que este número me está multiplicando la x. La forma de resolverlo es que este que está multiplicando pasa a dividir a la otra expresión. Quiere decir que x va a ser igual a 33 sobre 3. Y 33 sobre 3 es igual a 11. Como su respuesta pertenece a los números enteros, podemos decir que esta es una ecuación de primer grado con números enteros. Aunque hacemos una operación interna de fracciones, su resultado final es un número entero. Veamos acá otro ejemplo. Menos 2x más 21 igual a 39 menos 4x.
Tal y como lo hemos dicho, pues pasamos a un lado los números y al otro lado las variables. Por lo general, nosotros normalmente pasamos las variables al lado izquierdo y los números al lado derecho. Pero también podemos hacerlo como lo vemos aquí en pantalla. Este que estaba negativo pasa a positivo y el número que estaba positivo pasa a negativo. No importa a qué lado de la igualdad lo coloquemos, podemos hacer ese cruce de variables o dejar la variable al otro lado de la igualdad, pero en el resultado final sí lo ordenamos. Muchas veces lo hacemos con conveniencia. Para mi ejemplo es simplemente para que lo tengamos en cuenta, pero muchas veces lo que hace es uno restarle el menor al mayor, siendo el mayor positivo. Pero en este caso pues lo vamos a manejar así para que lo entendamos. No debe variar los resultados, simplemente que pasamos las variables al otro lado de la igualdad y los números en sentido contrario. Aquí, si yo hago la resta, me queda que 21 menos 39, eso es igual a menos 18, y menos 4 más 2 es igual a menos 2. Como previamente lo habíamos dicho, la variable no puede quedar negativa, entonces puedo multiplicar por menos 1 a cada lado de la igualdad. Entonces multiplico por menos 1 a cada lado de la igualdad y me queda que 18 es igual a 2x. De aquí yo puedo despejar o simplemente le doy la vuelta. Digo que 2x es igual a 18 y x va a ser igual a 18 sobre 2, o sea que x va a ser igual a 9. Y esa sería la forma como normalmente nosotros resolvemos este tipo de ecuaciones. Observen, aquí ya la cantidad estaba positiva y yo le di la vuelta. ¿Por qué? Porque normalmente las variables van al lado izquierdo y los números al lado derecho. Le di la vuelta y no necesité cambiar de signos ni nada, simplemente se mantienen los signos y este número que estaba multiplicando pasó a dividir y hice la división. Como vemos, su respuesta también pertenece a los números enteros. Pude haber hecho otra situación en este caso y tampoco me iba a cambiar el resultado, que es el siguiente. Yo tengo que menos 18 es igual a menos 2x. ¿De qué otra forma lo puedo resolver? Pues el número se lleva el signo y queda que menos 18 me divide sobre menos 2. Y aquí podemos aplicar menos por menos me va a dar más. O sea que 18 dividido 2, vea que es 9. 9 va a ser igual a x. Y nuevamente al resultado final le damos la vuelta y me queda que x es igual a 9. Y son las dos formas como yo puedo de pronto resolver este tipo de ecuaciones. Importante entenderlo. O puedo multiplicar por menos 1 para cambiar el valor de las variables, o simplemente el número que acompaña a la variable se lleva el signo, hacemos la división y conserva el valor de las variables aplicando la ley de los signos. Menos por menos más me queda positivo y le di la vuelta. Esa sería la otra forma como podemos resolver este tipo de ecuaciones. Veamos acá otro ejemplo y aclaramos algunos conceptos. ¿Cómo yo resuelvo esta ecuación? Sencilla. Ya dijimos que el que está sumando pasa a restar, hacemos la diferencia y este que está multiplicando pasa a dividir. Al dividir me da que 40 sobre 2 es igual a 20 y ese sería mi resultado final. Ya sabemos cómo comprobarlo y todo. Lo que quiero aquí hacer es más bien aclararle ese concepto de por qué decimos que cuando va a pasar, que pasa de un lado positivo pasa a restar. Realmente no es que se cumpla eso. Lo que pasa es que se cumplen son propiedades y es importante aclararlo acá. Aprovecho para invitarlos aquí en el canal a que busques un video sobre las propiedades de los números y ahí hablamos de las propiedades en cada uno de los conjuntos y aclaramos también este concepto con otro ejercicio, pero lo vamos a hacer aquí también, y es el concepto de que no es que pase un número de un lado al otro lado de la igualdad, porque no existe un método, sino lo que pasa es que aplicamos son propiedades. No podemos decir que este número pasa de un lado a la igualdad porque cogió un avión o cogió una moto o no sé cómo hizo para pasar la igualdad. Realmente lo que sucede es que siempre se cumplen son propiedades, que muchas veces no las vemos pero que están ahí. Vamos a observar lo que sucede. Normalmente lo que yo hago para pasar un número de un lado a la igualdad, lo que aplico es la propiedad de la uniformidad. ¿Qué me dice la propiedad de la uniformidad? Que si yo sumo un número a un lado de la igualdad, debo sumar el mismo número al otro lado de la igualdad para que la igualdad se mantenga. Si eso es así, aquí ¿qué propiedad estoy aplicando? La propiedad de la uniformidad. Esa es la propiedad que aplicamos acá, donde el mismo número que sumo a un lado de la igualdad, en este caso a la izquierda, es el mismo número que sumo a este lado de la igualdad, que es la derecha. Para mi ejemplo sumamos el menos 10, que es un número también entero. Para entender mejor esa resta, lo que hacemos es que asociamos el 10 positivo y le sumamos el menos 10. Y aquí simplemente aplicamos ley de signos, más por menos me queda menos 10. Entonces al asociar vuelvo y aplico ley de signos y aquí pues obviamente tengo la propiedad asociativa. Pero también tengo lo que nosotros conocemos como el opuesto aditivo. O sea, simplemente voy a sumar más por menos. O sea, estoy sumando el opuesto aditivo para que me dé el módulo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar la ley de signos, más por menos, menos.
y 50 menos 10, 40. O sea, de una vez clausuro, o sea, doy un resultado, estoy aplicando la propiedad clausurativa. Entonces el resultado de esto me va a quedar que esto es 2x más 10 menos 10, pues 2x más 0, que es igual a 40. Y al aplicar el 2x más 0, eso quiere decir que estoy aplicando la propiedad modulativa. Y 2x más 0, pues obviamente me va a dar 2x igual a 40. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a aplicar nuevamente la propiedad de la uniformidad, que es simplemente multiplicar. En este caso es la propiedad de la uniformidad y la propiedad del inverso multiplicativo, o el inverso de la multiplicación, porque voy a multiplicar por un inverso, pero en cada lado de la igualdad. O sea, aplico la propiedad de la uniformidad, pero también la del inverso multiplicativo. Y aquí, ¿cómo aplico la propiedad del inverso multiplicativo? Pues este que está dividiendo con este que está multiplicando se simplifica, y este que está multiplicando con este que está dividiendo se simplifica. Esa sería la forma como yo puedo decir que este que está multiplicando pasa a dividir, y aquí realmente lo que estoy aplicando es el inverso de la multiplicación. Entonces, al multiplicar eso me queda que esto es 1 por x, x igual a la mitad de esto. La mitad de 40 es 20, o sea que x es igual a 20. Y ese sería mi resultado final. Aquí, ¿qué dice al final? Pues clausuré, porque estoy dando un resultado. Y lo que yo quería explicar aquí con este ejercicio es que normalmente lo que uno hace en las ecuaciones es que aplica propiedades. Lo que aplica son propiedades que uno no las ve o que normalmente uno no las enseña, pero que están ahí. La forma más sencilla de resolver obviamente este tipo de ejercicios es diciendo que si está sumando pasa a restar y que si está multiplicando pasa a dividir, o viceversa. Pero era importante aclarar este concepto de las propiedades que se aplican para cualquiera de los temas de matemáticas, sino que aquí lo podemos observar de una mejor manera. Bueno, espero que les haya gustado esta información y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.